Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor, y este es su programa Y dijo Dios. Hoy hablaré acerca de los seguidores inmaduros. Pero ¿cuáles seguidores? Los seguidores de Cristo. Y para abarcar este tema vamos a comenzar con Hebreos capítulo 5 versículos del 11 al 14. La palabra del Señor dice, y abro comillas, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Esto le parece conocido? En general, cuando un niño va al jardín, es un momento emocionante de la vida, ¿verdad? Un lápiz, una tableta nueva, hoja, cualquier elemento que sea nuevo para el niño y para hacer todas sus actividades va a ser muy importante. Así que aprenden los primeros pasos en la lectura. Todas estas experiencias son realmente memorables. Sin embargo, no es el caso que deseo en este momento abordar, porque le estoy hablando a adultos. La humillación prevista de tal circunstancia recuerda un texto en el libro de Hebreos. ¿Se acuerdan el texto que acabamos de leer? Me parece bastante claro que los hebreos fueron escritos a cristianos judíos que estaban en peligro de apostatar desde la fe primitiva. A estos santos inmaduros se les tiene que abandonar su lealtad a Cristo y así se unen nuevamente al sistema mosaico. Mientras que esperan la llegada del Mesías real, ¿no? Era una situación trágica que no debía haber existido. Estaban entre dos aguas, entre yo como judío sigo las enseñanzas de Moisés, me apego a la ley mosaica, o por el contrario, siendo yo cristiano, voy a buscar a mi Señor todos los días. ¿Cuál es el reproche? Fue a esta situación que se abordó a una reprimenda muy punzante del escritor de Hebreo. Estos cristianos requerían niveles más avanzados de enseñanzas, pero el escritor no pudo proporcionarles porque se habían vuelto inmaduros, que en el original griego es notros, que se vuelven insensatos. El término lleva la idea de la pereza, de una persona que ha decidido ser perezoso para seguir al Señor y sus ordenanzas. Aunque había pasado un tiempo considerable desde que estos hebreos se habían convertido a Cristo, todavía no estaban calificados para ser maestros. Tal vez trabajaron bajo la impresión de hacer algo para el Señor, como hacen algunos hoy en día. En cualquier caso, necesitaban que alguien empezara de nuevo con ellos, instruyéndolos en los rudimentos de los primeros principios de Dios. Los rudimentos de los primeros principios representan una frase griega que es ligeramente despectiva, que significa el comienzo de los elementos o cómo podríamos expresar las primeras letras del alfabeto, lo que nosotros hoy podemos decir el ABC. ¿Cuántas personas usted conoce que andan mucho tiempo en congregaciones, van y vienen por mucho tiempo y todavía hay que darles el ABC? En una palabra, tenían que volver al jardín infantil. Es como hoy en día. Es como intentar tener la edad que tengo actualmente y el lunes presentarme a un jardín infantil, a tomar mis primeras clases, así como cuando era niño. Así que nosotros podemos ver cuál es la insensatez de aquellos que siendo cristianos no maduran en el Señor. El escritor luego trató de alentar a estos cristianos vulnerables a avanzar más allá de los primeros principios y migra hacia el pleno crecimiento o madurez.
Hablemos de los primeros principios. A este respecto, es de considerable interés que el escritor de Hebreos enumere algunos de los primeros principios que deberían haberse dominado hace mucho tiempo, pero que no lo fueron. Por lo tanto, dejando la doctrina de los primeros principios de Cristo, dice la palabra, avancemos hasta la perfección o la madurez, no volver a poner los cimientos del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza de los bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso está en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Estos temas ya deben ser manejados con cierta madurez de muchos cristianos. Que no importa el tiempo que vayan y vengan de una congregación o lo que hagan dentro de la congregación, siguen siendo inmaduros. Y estos temas no lo manejan porque no han decidido crecer. Esta lista es fascinante, especialmente porque estos ABC, por decirlo de una manera, parecen ser ajenos a un número creciente de miembros de la iglesia. Incluso hoy en día, no estoy diciendo que todos son iguales, pero sí hay un gran número que están en esta posición. Ahora, el arrepentimiento de obras muertas, como lo dice el escritor de Hebreos. El elemento inicial de esta lista fundamental es el del arrepentimiento de obras muertas. Primero, debo definir qué son las obras muertas. Para aquellos que han sido víctimas en un grado u otro del dogma de Lutero, de la salvación solo por la fe, el término obras ha adquirido una connotación severamente negativa, una visión que no encuentra apoyo en las Escrituras. Es cierto que hay obras muertas, sin embargo, también es un hecho que existen obras vivientes, es decir, aquellas ordenadas y aprobadas por Dios que son un requisito para la salvación. ¿Qué quiere decir todo esto? Muchas veces los cristianos que no maduran se centran en discusiones vanas que no tienen ningún sentido, en cosas elementales, básicas y netamente humanas, y no se centran en lo que es la vida espiritual. Se la pasan todo el día criticando, se la pasan todo el día hablando mal, se la pasan todo el día haciendo cosas diferentes a buscar la madurez en Cristo. Ahora, las obras de la ley de Moisés estaban muertas en el sentido de que no podían proporcionar la justificación del pecado. Eso está en Romanos 3:28, en Gálatas 3:10 al 11. Las obras de mérito son simplemente buenas acciones o acciones nobles que son componentes de los planes diseñados por el hombre. Eso está en Efesios 2:9. Nos ufanamos muchas veces de todo lo que yo hago para el Señor, donde le estoy indicando que yo soy más que los demás porque hago obras. Pero yo te recuerdo que las obras sin fe es muerta. Todo lo que hagamos sin fe, para el Señor es un trapo de inmundicia, lo dice la misma palabra. Porque no son las obras, es la fe y a través de ella tú puedes hacer obras para el Señor. Pero eso solamente se puede hacer cuando uno madura en el Señor. Tales obras no tienen calidad redentora en la medida en que provienen de hombres pecaminosos. Recordemos que hemos sido justificados, mas no somos justos, porque todos los días caemos. Las obras de la carne solo conducen a la condena, según Gálatas 5:19. De este tipo de obras hay que rechazar en genuino arrepentimiento. Y es lamentable que existan grandes congregaciones que solamente enseñan a hacer obras de la carne y no llevan a la grey a madurar en el espíritu. Por eso, líderes, congregaciones y ovejas están caminando por los caminos de la inmadurez. Así que podemos hablar de todos los temas que aparecen, de todos los temas que un cristiano maduro debe tener bien claro y convertirse en alguien que dé fruto. Pero todavía vemos que a ellos hay que enseñarle cosas básicas porque han decidido no madurar. Otro de los temas que todavía se tiene como inmaduro es la fe hacia Dios. Es tan sorprendente como angustioso que un número significativo de líderes de la iglesia ya no tengan un entendimiento rudimentario de lo que implica la fe. Ya hemos tomado este tema como algo material. La fe dirigida hacia las cosas materiales y mundanas. Es lamentable ver líderes, pastores, ministros, que todavía se dedican a generar una relación y concordancia entre la fe y lo mundano.
totalmente apartado de lo que dice la palabra. Y a su vez aquellos que lo escuchan siguen las mismas teorías y nunca maduran, porque se apegan solamente a rudimentos muertos, a obras que no tienen ningún sentido para la salvación. La madurez espiritual no se adquiere de un día para otro, sino algo que se trabaja con fe y constancia. Uno puede tener años de conocer a Cristo, pero nunca haber desarrollado su relación con Él. Sin embargo, esto no debería ser así, según Hebreos 5 del 11 al 14. Porque si yo recibo una bendición tan grande, un regalo inmerecido y eterno, yo debo procurar, en lo mínimo, conocer a aquel que me ha dado ese gran regalo. Por otra parte, Efesios 4, del 14 al 15, señala que cuando uno es maduro espiritualmente, no se deje engañar con facilidad por las falsas doctrinas que pueden aparecer. Abro comillas. La palabra dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna realmente a la iglesia, y eso debe estar claro. Las iglesias no lo gobiernan los pastores, no lo gobiernan los líderes, es Cristo. Porque nosotros somos un solo cuerpo y Él es la cabeza. Es por ello que es importante examinar nuestra relación con Dios y corregir nuestros errores para continuar avanzando. Te daré algunas señales. Existen muchas, pero algunas que denotan inmadurez espiritual. Una de ellas puede ser que quiere que Dios te hable, pero no oras, no lees la Biblia, no te congregas, no tienes una relación con Dios, pero exiges que Dios te hable. Por otro lado, también hay personas que se desaniman fácilmente ante los problemas y esperan que la vida esté libre de conflictos. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la madurez? Por otro lado, la fe de muchos depende de cuánto recibas de Dios, y si Dios no te da conforme a lo que quieres, reniegas de Él. ¿Has madurado? Por supuesto que no. También abusan de la gracia de Dios. Pecan una y otra vez, confían que recibirán perdón, pero no quieres dejar tu pecado. Esa es una inmadurez, y eso refleja que la relación con Dios no existe o está quebrantada. También podemos ver que se piensa que Dios está a la disposición de nosotros y que Él debe darnos todo lo que deseamos. Y eso lo vemos y lo escuchamos en muchos lugares, muchas congregaciones. Y levantamos pactos y hacemos promesas y le exigimos a Dios. Inmaduros. Y muchos andan en este mundo de esa forma, caminando de manera errática. Otros quieren seguir a Dios por temores y irse al infierno, y no porque realmente amamos a Dios. Pero por consiguiente hay otras personas que piensan que ir a la congregación y ser una buena persona, entre comillas, es suficiente, pero no tienen una verdadera comunión con Dios. Y aquí podemos quedarnos todo el día enumerando muchas. Pero tenemos que recordar que Dios es el autor y consumador de mi fe. Y si yo digo que soy un hombre de Dios, si tú consideras que eres una mujer de Dios y que tienes fe, entonces tienes que tener una relación con aquel que te la da, pero también la ejecuta y la acciona en tu vida. Ya no estés creyendo en fábulas. Ya no estés creyendo en promesas que la Biblia no ha hecho. No estés creyendo que Dios es el esclavo de nosotros para que Él nos dé cada vez que nosotros necesitemos. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y hago un llamado muy respetuosamente, y lo he dicho en intervenciones anteriores. ¿A dónde estás asistiendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué tipo de madurez llevas en tu vida? Si tú consideras que no has madurado a pesar que llevas mucho tiempo en un lugar, te has convertido en un religioso. Y la religión no salva a nadie. Porque te has acostumbrado al lugar donde vas, a los líderes donde asistes, a los hermanos que se sientan en la banca, pero no has tenido una relación con Cristo. Amado, lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Pero es necesario que cambiemos.
Es necesario que busquemos al Señor. Es necesario que le pidamos perdón al Señor para que Él nos levante, nos restaure y nos dé verdaderamente una relación para madurar. Recordemos que la mies es mucha y pocos los trabajadores. ¿Y por qué la palabra dice eso? Porque muchos no están preparados, no han madurado, no están preparados para llevar la obra del Señor. En vez de convertirse en maestros que puedan llevar la palabra, simplemente todos los días quieren ser los infantes que tienen que recibir el ABC. ¿Hasta cuándo vas a estar en ese lugar? ¿Hasta cuándo vas a estar en el mismo estado? Recuerda que el Señor algún día nos va a pedir cuentas de los frutos. Porque cuando Dios entrega a nosotros como mayordomos a administrar algo de su obra, cuentas tenemos que entregar. Amado amigo que escuchas este mensaje, tú dirás, bueno, eso no es conmigo porque yo no soy cristiano. Yo te digo una cosa, no existe tal cosa que yo maduro, que soy un hombre maduro, una mujer madura, si no conozco a Cristo. Simplemente somos esclavos del pecado. Somos borregos que vamos hacia el despeñadero, sin una promesa salvífica que solamente la tiene Cristo. De pronto, eres una persona brillante en tu trabajo, en la sociedad, en tu familia, te reconocen. Pero si no tienes el reconocimiento de Cristo, amado amigo, el fin llegará y vendrá un juicio. Y ese juicio te dirá el por qué no puedes seguir con Cristo para la eternidad. Así que es la oportunidad que tienes en este momento para abrir tu corazón al Señor, para que Él llegue a tu vida, sane tus heridas, perdone tus pecados y pueda restaurarte y llevarte a ser una persona madura en Él. Si ha sido de bendición este mensaje para ti, compártelo, distribúyelo, regálalo a quien lo necesita. Porque Dios está haciendo un llamado. Y Él no solamente está llamando personas para que sean pasivas, que estén sentadas, que estén esclavizadas a una religión, que estén esclavizadas simplemente a un método, un sistema religioso, sino a ser hombres y mujeres de valor para llevar su palabra. Así que, mi amado, el Señor ha hablado a través de su palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguir.